A ver, piénsenlo un momento. Hay una física oculta en absolutamente todo lo que se estira, se dobla o se rompe a nuestro alrededor. O sea, desde el resortito de una pluma hasta la mismísima estructura de un puente. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa ciencia, la elasticidad. Seguro alguna vez lo han pensado. Estiras una liga y ¡pum! Regresa a su forma original como si nada. Pero luego agarras un clip, lo doblas y se queda así, todo chueco. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues esta pregunta tan simple es la llave para entender un concepto fundamental en la física. Y les prometo que para el final de esta explicación vamos a tener la respuesta clarísima. Bueno, para poder responder a esa pregunta de la liga y el clip, tenemos que empezar por el principio, como debe ser. Vamos a sumergirnos en los conceptos básicos que nos explican por qué los materiales se comportan como lo hacen. A ver, el primer concepto que tenemos que entender es el de esfuerzo. Y ojo, no es el estrés del trabajo o de la vida diaria, ¿eh? En física, el esfuerzo es una medida muy concreta. Es la forma en que los científicos cuantifican todas esas fuerzas internas que las partículas de un material se hacen entre sí. De aquí parte todo. Pero bueno, este esfuerzo no es tan simple, no es una sola cosa. Se puede manifestar de varias formas, dependiendo de cómo se estén aplicando las fuerzas. Así que vamos a desglosar los tipos más comunes, los que vemos pues todos los días sin darnos cuenta. Pensemos en los dos principales. Por un lado está la tensión. Imagínense el clásico juego de jalar la cuerda, donde las fuerzas tiran hacia afuera. Y por el otro, la compresión, que es justo lo contrario, es como cuando aprietas una esponja, con todas las fuerzas empujando hacia adentro. Básicamente es un jalón contra un empujón. Para ponerlo un poquito más técnico, la tensión o tracción pasa cuando dos fuerzas se alejan una de la otra, haciendo que el objeto se estire, que se alargue. Cada vez que colgamos algo, no sé, una lámpara del techo, el cable que la sostiene está bajo una tensión constante. Y claro, la compresión es justo lo contrario. Aquí las fuerzas van una hacia la otra, como que se quieren encontrar, y en el proceso aplastan o acortan el objeto. Piensen en las columnas que sostienen un edificio. Esas están bajo una compresión brutal. Y luego está el primo un poco menos conocido de la familia, el esfuerzo cortante. Esto pasa cuando las fuerzas no tiran y empujan de frente, sino que como que se deslizan una sobre la otra. La analogía de la baraja de cartas es perfecta. Si empujas la carta de hasta arriba hacia un lado, se va a deslizar sobre la que está abajo. Justo ese deslizamiento, eso es el esfuerzo cortante en acción. Ok, perfecto. Ya tenemos los tipos de esfuerzo: tensión, compresión y cortante. Pero en la física, pues no basta con decir, tiene mucha tensión. Necesitamos números, necesitamos medirlo. ¿Cómo se cuantifica esto exactamente? Y aquí viene el truco, la parte que a veces se nos escapa. Miren, el esfuerzo no es nada más la fuerza bruta y ya. Es la fuerza, pero repartida en un área específica. Por eso una aguja filosa te perfora la piel con poquita fuerza. Pero si te aprietas con el dedo, no pasa nada. Es la misma fuerza, pero en el caso de la aguja, está concentrada en un área diminuta, y eso crea un esfuerzo enorme. Es fuerza sobre área. Esa es la clave. Muy bien, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Si el esfuerzo es la causa, la deformación es el efecto. Cuando le aplicas un esfuerzo a algo, pues ese algo cambia de forma, y a ese cambio le llamamos deformación. La deformación es sencillamente una medida de qué tanto se estira o se comprime algo. Pero, y esto es importantísimo, siempre se mide en relación con su tamaño original. A ver, estirar un resorte chiquito 1 centímetro es una deformación gigantesca para ese resorte, pero estirar un puente de 1 kilómetro de largo ese mismo centímetro, pues es casi nada. Todo es relativo. Y calcularle es súper fácil, de verdad. Lo único que hay que hacer es dividir cuánto cambió de largo entre lo que medía al principio. Por ejemplo, si una liga de 10 centímetros se estira y ahora mide 11, el cambio fue de 1 centímetro. Divides 1 entre 10 y te da 0.1, o sea, una deformación del 10%. Esto nos da un número sin unidades, un porcentaje, que nos dice qué tan drástico fue el cambio. A ver, recapitulemos rápido. Tenemos el esfuerzo, que es la causa, ¿no? Y la deformación, que es el efecto. Pero, ¿cómo se conectan? Pues un genio del siglo XVII, un tipo llamado Robert Hooke, encontró la respuesta. Y es, de una simpleza elegantísima. Esta es la famosísima ley de Hooke. Dicho en buen cristiano, si le pones el doble de fuerza, pues se estira el doble. Si le pones el triple de fuerza, se estira el triple. Es una relación súper directa, súper predecible. Pero, ojo con esa letrita chiquita al final, la advertencia, porque ahí está todo el meollo del asunto. Ya volveremos a eso. Miren,
Justo esta idea de proporcionalidad es lo que vemos aquí. Por cada unidad de esfuerzo que le aplicamos, el objeto se deforma exactamente una unidad. Va parejito, es una línea recta, es predecible. Y esta capacidad de predecir cómo se va a comportar algo es básicamente el fundamento de casi toda la ingeniería moderna. Y a esta constante de proporcionalidad, a esa receta única de cada material, se le da un nombre, el módulo de elasticidad o módulo de Young. Piénsenlo como una huella digital. El acero, por ejemplo, tiene un módulo de Young altísimo, o sea que necesitas un esfuerzo gigantesco para deformarlo tantito. El hule, en cambio, tiene uno muy bajo. En resumen, el módulo de Young nos dice qué tan tieso o rígido es un material. Ok, hasta ahora todo ha sido muy bonito, muy ordenado, muy predecible. Pero, ¿qué pasa cuando rompemos las reglas? ¿Qué pasa cuando la ley de Hooke ya no aplica? Cuando llevamos los materiales más allá de lo que pueden aguantar. Volvamos a nuestra liga del principio. La estiramos poquito, regresa. La estiramos un poco más y regresa. Pero, ¿qué pasa si de plano nos pasamos de la raya y seguimos jalando? Y aquí, justo aquí, es donde entra el concepto clave de todo esto, el límite elástico. Hay que imaginárselo como una frontera, un umbral. Antes de cruzar ese punto, el material se comporta elásticamente, lo sueltas y siempre vuelve a su forma original. Pero si le aplicas suficiente esfuerzo para cruzar esa frontera, el daño es permanente. Has llegado al punto de no retorno. La estructura interna del material cambió para siempre. Y listo. Con esto ya podemos responder la pregunta del inicio. La liga de hule tiene un límite elástico muy alto. La estiramos, sí, pero nos mantenemos dentro de ese límite seguro y por eso siempre regresa. El clip de metal, en cambio, tiene un límite elástico mucho más bajo. Con un poquito de fuerza lo superamos, entramos en esa zona de deformación permanente y por eso se queda doblado. Así de simple. Así que, al final, de esto se trata todo. Toda la ingeniería moderna, desde el diseño de un avión hasta la construcción de un rascacielos, se basa en una sola cosa: conocer y respetar el límite elástico de los materiales. La pregunta que queda en el aire, entonces, ya no es solo de física, sino de todo lo que construimos. ¿Qué pasa en nuestro mundo, en nuestras estructuras, en nuestros sistemas, cuando ignoramos estos límites fundamentales y los empujamos demasiado lejos?